entremos al tiempo de preguntas, si te parece bien. Así que Muy bien. abrimos micrófono para todos los que quieran. Y nada más levanten su manito y yo les doy el acceso directo. Los que quieran preguntar. Sí, muy bien. Hola querido Jonathan, ¿cómo estás? Saludos. Shalom, una Saludos, alegría saludos, veros. shalom, shalom. Te hago una preguntita. Bueno, primero Vale. agradecerte por este estudio tan propicio para todos nosotros. Creo que no. Este, qué buen pensar recién cuando estás haciendo las últimas palabras. Qué buen, qué buen video para que se haga viral en este tiempo y no por una cuestión en cuanto creo que lo necesitamos, ¿no? Por Amén. cuánto lo necesitamos. Sí te hago una pregunta. ¿Cuál es o cuál crees que es los parámetros de esto? Porque entendimos creo muy bien el tema del corazón antes que la solemnidad, la santidad antes que la solemnidad, súper claro. Pero ¿cuál es el límite para eso? Porque, por ejemplo, se me viene a la ofrenda de Caín. También se me viene a la cabeza el becerro de oro, porque ellos querían, dice la Biblia, ¿no? Que querían adorarlo a Dios y esa fue su forma de hacerlo también, ¿no? Bueno, más allá de que ahí sí tenemos consecuencias, también las tenemos en Caín. Eh, cuál crees que es el límite para eso? No sé si me explico lo que quiero decir. Perfectamente, Pablo, Y hay perfectamente. muchos ejemplos, ¿no? Sí, sí. Y son dos ejemplos buenísimos Ujú, que además, justamente, estamos los domingos doy Génesis verso a verso, estamos en Génesis 4 ujú. y son dos, el de Caín, por supuesto, nos toca, pero además pongo como ejemplo diferentes combinaciones entre ofrenda y oferente. Ujú. Entonces, ambos casos, los dos que mencionaste, da la los ambos tienen idolatría. Y Claro. ahora explico eso. Ok, ok, ok. A ver. Fíjate, hablamos de Ezequías, que lo que hace es quitar la idolatría. Ujú, Y dijimos que ese es uno de los requisitos, empezar por ahí, igual que en Hechos 15. claro, correcto. Entonces, Caín dices, ¿por qué es idólatra si no tiene ninguna imagen? Claro. Porque no hay imagen. Él va a ofrecer y dije que trajo una minjá. Ajá. Entonces dices, oye, Jonathan, te estás sacando esto de la manga. No. Fíjate, en Judas, capítulo 1, en el verso 11, hay una triada. Está Caín, está Coré y está Balaam. Ajá. Cuando tú miras la tríada, ves que Coré y Balaam tienen codicia, avaricia, ambos, unos por el poder, también por esto, porque si eres sumo sacerdote recibes más que si no lo eres, entonces también está el carácter económico, pero bueno, sobre todo de una posición mayor, pero es codicia, es avaricia. Y Balaam, el deseo las dádivas de adivinación. Entonces Judas me presenta en la misma tríada a Caín. Ok. ¿Resulta que Caín no fue codicioso? Sí, también. Entonces, nos dice la Escritura que la avaricia es idolatría. El amor al dinero está poniendo ese beneficio que va a obtener de traer la ofrenda a Dios, es el primero que practica el evangelio de la prosperidad. Trae a Dios una ofrenda por lo que va a recibir. Eso es idolatría. Entonces, no está adorando a Dios. Segundo ejemplo, pusiste el becerro, dice mañana será fiesta para Dios. Hay un primer nivel de idolatría. Con el becerro, así lo explico, varios niveles de idolatría. El primero es el más evidente, que es la estatua. Es la procesión, es el beso a la estatua, la vela a la estatua, el rezo a la estatua, sea la estatua que sea, y de la religión que sea. Claro, espero que aquí nadie tenga ese tipo de idolatría, ¿no? Pero uno dice, listo, ya terminé, no hay idolatría en mi vida. ¿Por qué no adoro estatuas? Y entro en un local de reunión donde no tenemos estatuas. Estamos libres de idolatría. El primer mandamiento lo cumplo. No. Segundo nivel de idolatría. Adorar a Dios de una manera que Él no ha dicho ser adorado. Fíjate que en el monte ellos escuchan, todo el pueblo, no harás imagen. ¿Y qué se hacen? Una imagen. Están adorando a Dios, sí, pero por medio del becerro, que es una imagen que Dios no ha dicho que le hagan. Y es una representación de Dios. Si profundizáramos en el pasaje,
ellos realmente a sus ojos están adorando a Dios, pero de una manera que Dios ha dicho, así no. Eso también es idolatría, es un segundo nivel de idolatría. El tercer nivel tendría que ver con la de Caín, que es ya invisible, ya no hay ningún tipo de imagen de por medio, ni ninguna mezcla, que es aquellas cosas que son invisibles, como el amor al dinero, o el amor al poder, o no tan invisible, pero ahora el ídolo resulta que juega fútbol, o que es cantante, o cualquier otro. Hay muchas expresiones de la idolatría. Con, Entonces, ni con- con Caín ni Caín Israel en vemos, esos episodios están siendo idólatras, no se están purificando. con Caín vemos el corazón de él en todo lo que pasa después, incluso, ¿no? Si estás correcto. Vemos, porque se pudo tranquilamente arrepentido y no fue así. Correcto. Claro, claro, claro. Ah, buenísimo. Muy, muy, muchísimas Gracias a ti, gracias. Pablo, por la pregunta. Perdón, yo tengo una pregunta, pero antes quiero también saludar a Katy Gómez, que veo que está con nosotros. Y también si al final quieren informar un poco acerca del curso de teología, si no me equivoco, pues va a ser una bendición, una oportunidad para que más personas conozcan de eso y tengan la oportunidad de estudiar. Bueno, eso en un momento. Pero la pregunta que tengo es, y lo he puesto también en el chat para todos, es según Isaías 1 y también Números 9, esta es más una pregunta pastoral. ¿Qué señales prácticas nos ayudan a discernir si una persona busca verdaderamente volver a Dios o solo desea mantener una apariencia religiosa? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Em, vale, a ver, alguien que quiere mantener una apariencia religiosa puede imitar durante un tiempo un comportamiento, pero sostenerlo de forma genuina mucho tiempo no lo va a sostener. No es posible. No hay cuerpo que lo resista. Entonces, sí, uno de los primeros marcadores sería el tiempo, ¿no? Dice, fíjate, no habla de eso el texto, pero sí presenta un principio. Hablando de los ancianos, uno de los requisitos que pide para los ancianos, esto está creo que en Timoteo, dice que no sea un neófito, literalmente que no sea un recién plantado. ¿Bien? ¿Por qué? Parábola del sembrador. La semilla recién plantada todavía no ha dado fruto. La semilla recién plantada, según Yeshua, según Jesús, tiene cuatro casuísticas posibles. Solo la última es la que da fruto. Estamos acostumbrados, yo me incluyo, a ir rápido y a considerar que alguien da fruto cuando a lo mejor lo único que está haciendo es crecer. Entonces tenemos que darle tiempo a las personas para que den fruto. Esperar el fruto, pero darles tiempo a que den fruto. Y luego todo depende de qué árbol sea, porque Mm. podemos ser todos árboles, pero de pronto es un manzano y yo estoy esperando peras. Pues me voy a equivocar. Entonces, sí, el tiempo creo que puede ser uno, no digo el único, pero sí creo que puede ser un factor que nos ayude. Micrófono abierto, ahora sí todos están con micrófono abierto. Ahí veo a Generación Desafiante, por favor, te escuchamos, querido Links. Hola Rey, hola comunidad y muchas gracias Jonathan. Hermoso, hermoso despliegue de la palabra y sobre todo con ese amor fraternal no fingido que finalmente es lo que nos tiene que caracterizar. Mientras te escuchaba era como rememorar un poco el sentido de la primera comunidad, al menos en tiempos de Hechos 15, ¿no? El sentido de cómo recibir a los gentiles, ¿no? De que no pasen por el quirófano, sino que pasen por, bueno, lo que todos nosotros sabemos, eliminar la contaminación de los ídolos, nada de pornella, nada de fornicación, bueno, las leyes dietéticas, para podernos sentar, por lo menos empecemos en un punto de podernos sentar juntos teniendo lo más básico y luego que el Señor cada día de reposo, Moisés nos hablará y irá juntando, ¿no? O sea, un corazón hospedador con límites, que yo creo que eso es un poco lo que Pablo decía y lo escuchaba hablar a Pablo y yo quería llegar a eso, porque sí, está bien, vamos a recibir a los gentiles
pero yo no voy a llevar a mi hija a un lugar donde hay un fornicario, no voy a llevar a sentar a mis hijos a un lugar donde no sé ni lo que me ponen en la comida. Entonces, las normas, de una u otra manera, los límites de la comunidad son fundamentales para recibir a los gentiles, ¿sí? Y mientras te escuchaba hablar, me era imposible no escuchar a Pablo, no escuchar a Santiago, a Jacobo, como queriendo hacer una concesión entre los que venían de Jerusalén, ¿no? Entre los que venían de otros lados, los gentiles que los, en cierta manera, casi que los traían y pensaron que los iban a recibir bien y de repente mira, si no guardas toda la ley y no te circuncidas, pues aquí no vengas, que acá estamos completos. Entonces, mientras te escuchaba, dije, mira, esta fue la actitud que tuvo Pedro, que tuvieron Pablo, que tuvieron los apóstoles de entender, este es el Israel de Dios. Sí, y el Israel de Dios viene sucio, viene manco, vienen cojos, dice la profecía de Jeremías, vienen ciegos, vienen con problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, el Señor es un restaurador de calzadas, de portillos, el Señor lo Ujú. va. Entonces te escuchaba a ti y decía, mira, qué necesario este mensaje. Pero cuando termina Hechos 15, capítulo 16, cuando todos dijeron, sí, estamos de acuerdo a cumplir estos 5 preceptos, viene lo primero que te dice Pablo y agarró a Timoteo y lo circuncidó. Sí, Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Pues se supone que esto, ¿por qué? Porque encuentras a alguien de buenas a primeras, que cumple, que no hay fornicación, que en su vida, y que lo único que le hace falta, como sabemos, es pasar por el quirófano. Y encuentras a un Pablo que agarra y circuncida a este hombre, a Timoteo, y listo, vamos para adelante. sí. Mi pregunta contigo es, ¿cuál es la actitud que por ahí nosotros tenemos que tener, que entiendo lo que tú me dices en amor, pero nuevamente vamos a esos lineamientos mínimos? Cuando nosotros sabemos que sí, el Señor está trabajando en nuestros corazones, que ha encendido un fuego, que Hechos 15 tiene que cumplirse y estamos todos por lo menos sabiendo que si el otro, no sé, cree otras cosas por ahí diferentes que yo o no las entiende al mismo nivel que yo o yo no se las entiendo al nivel de él, sigue siendo mi hermano, sigue siendo alguien que se acerca a Dios, sí, sigue siendo alguien que no tiene fornicación, que no tiene idolatría, o sea, que va cumpliendo Hechos 15 como tú bien lo colocaste. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Sí? Cuando muchas veces algunos que tenemos el honor de servir a una comunidad, pues nos encontramos muchas veces con cosas que son totalmente contrarias, ¿sí? Encontramos en este tema del calendario, por ejemplo, calendarios que tienen una actitud que no es la nuestra, no es Colosenses 2:16, que nadie te juzgue en comida o en bebida, esto es el Señor. Te encuentras calendarios, como seguramente tú conoces mucha más vastamente que nosotros, donde son elitistas, calendarios que te dicen, Sí, mira, no cumples como esto, tú eres hijo de la oscuridad, campo de Belial, y acá parto mi raya, ¿no? sí. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, me parece un mensaje precioso, pero bueno, a veces yo también expongo alguna palabra y digo, me hubiera alguien preguntado sobre esto y capaz que termino de cerrar la idea porque nadie me lo dice y luego tienen un chat llenándome de preguntas y no lo hicimos para compartir. ¿Cuál crees tú que es la actitud de Hechos 16? O sea, después de Hechos 15, después de entender que este amor está de orar, de prepararme para una festividad, pero luego encuentras personas que te dicen, hermano Lincoln, pero yo estoy celebrando con ustedes, con todo el corazón, todo el mundo. Y hace 2 semanas me dijeron que si ya no celebré tal festividad, pues con tales hermanos, pues que estoy mal, que estoy equivocado. Y a veces uno va perdiendo, no quiero decir ese amor de decir, bueno, Colosenses 2:16, usted celebra y no importa, y uno va adquiriendo algo de responsabilidad, ¿sí? Ujú. Uno va adquiriendo algo de sentido diciéndole a la gente, bueno, esta persona que recién llega a esta comunidad, que está feliz porque ya guarda el Shabbat, está feliz porque ya no es idólatra, está feliz, y de repente se encuentra 3, 4 calendarios, ¿sí? Y uno, los que tenemos la responsabilidad, el honor de estar, uno un poquito tiene que tomar una actitud, ¿sí? Y decir, mira, hermana, bendecimos a los hermanos que está haciendo acá, esto está en la Biblia, esto es lo que más o menos está, ¿sí? Y esto hasta donde nosotros hemos entendido. Creo que igual la disertación tuya nos lleva a ser, pues, lo más empáticos posible, pero bueno, como que sí es importante, tal como en Hechos 15 había límites, pues bueno, también Ujú. este tema de los calendarios, si no, hoy en día, pues las personas que tal vez no tienen el mismo conocimiento que tú, Jonathan, que por ahí dice, bueno, pero yo tengo claras las cosas y el amor es lo importante, y por eso teníamos un Pedro y un Pablo, ¿no? Por eso un Pablo vasto en conocimiento, hablaba mucho acerca de, bueno, no te mortifiques, celebra al Señor, y luego tenías tal vez un Pedro. eh, que no era tan docto en algunas cosas, que luego el Señor obviamente puso su mano en él y la gente se sorprendía de su sabiduría,
pero a veces en el pueblo de Dios hay de las dos formas. Personas que tienen Correcto. mucho conocimiento y te Ujú. dicen, bueno, no pasa nada, que si los otros están siguiendo, bueno, pero hay otras Ujú. personas que están llegando y por ahí tal vez ellos piensan, bueno, nadie te juzgue, y el hermano que me recibió me dijo que sí, hay tres, cuatro calendarios, pero no pasa nada, y uno a veces tiene la responsabilidad de decir, mira, amamos a los hermanos que están allá, ese hombre seguramente está buscando a Dios, pero este calendario no solamente que no da pie Sí, con bola, sino que no está ni en la Biblia, sino que está en otro libro. No quería correcto. consultarte cuál es la actitud que debemos tener, porque yo también tampoco me quiero equivocar, pero bueno, el celo muchas veces por la palabra Ujú. consume y consume mucho. Muchas gracias nuevamente, Un precioso gusto. mensaje y que el Señor te siga usando poderosamente, querido hermano. Muchas gracias, igualmente. Tocaste varias cosas, ¿no? Dijiste, pusiste el ejemplo de Timoteo y ahí se me venía, bueno, Hechos 15 es la mayoría, Timoteo la minoría. Y a veces tratamos a todos como Timoteo y a pocos como Hechos 15. Entonces, cada cosa en su medida. Todo tiene lugar. Tiene lugar Hechos 15, tiene lugar Hechos 16 o la circuncisión de Timoteo. Pero Timoteo es uno, no eran todos los gentiles que iban a la sinagoga. Entonces, hay que establecer parámetros generales. No podemos hacer de la excepción la norma. Tenemos que tener una norma y luego habrá excepciones y hay que contemplarlas y hay que tratar con ellas. Luego hablaste de los límites, sí, tiene que haber límites, claro. Si te Hechos 15, ahí hay unos límites. La idolatría es un límite, por ejemplo. ¿No? Hay un límite. Ahora, algo más concreto con respecto a los calendarios, la manera en que yo lo enfoco es, mira, yo tengo esta postura y yo puedo decirte, mira, y la tengo por esto y por esto y por esto, y puedo decirte con toda humildad, y esto todavía lo estoy estudiando. Y no se me caen los anillos, ni me escuece en no tener todas las respuestas, ni tener todo cerrado. Porque si te soy sincero, hay cosas que es aún a día de hoy y todavía no tengo el 100%. Tengo un porcentaje alto, pero no el 100%. Y una de las cosas que sí he aprendido, como he dicho, vengo de cuna evangélica, me he criado en iglesia evangélica, mis padres evangélicos, sé muy bien lo que es eso. Y cuando el padre empezó a mostrarme cosas que yo no había visto antes, yo venía de haber estudiado en 2 seminarios, yo predicaba, yo daba clase en el seminario, y yo pensaba que sabía. Yo pensaba que sabía. Y cuando Dios me humilló, dije, no tenía ni idea. No quiero cometer el mismo error. Si he estado equivocado en tantas cosas durante tanto tiempo, pensando que tenía la verdad, ¿qué no me queda por delante? Entonces, voy a presentar mi postura, sí, pero lo haré con mucha humildad. No voy a ser soberbio porque no es un lujo que creo que no nos podemos permitir ninguno. Ahora, luego comentabas, ¿qué pasa con el hermano elitista? Porque el calendario no es elitista, es el hermano. El calendario no es un problema, el calendario es una hoja. El calendario no hace nada. Somos nosotros con el calendario los que hacemos, ¿no? Entonces, dice la palabra, en la medida que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si depende de mí, yo estaré en paz. Ahora, si depende del otro, yo con el otro no puedo hacer que el otro esté en paz conmigo si no quiere estar en paz conmigo. Yo haré lo posible, pero si el otro no quiere, por más que yo, pues no hay vuelta. Entonces tampoco creo que sea conveniente insistir. No, no hace falta. Y a veces es bueno dejar tiempo y no pasa nada. Oye, no, vale, está bien, listo. Yo solo pido una cosa, que la gente no falte el respeto, no sea grosera y nos tratemos con educación. Es el mínimo indispensable. ¿No quieres estar de acuerdo conmigo? No tienes por qué. No pasa nada. Y no me quieres recibir si yo pienso de otra manera, no tienes por qué. No pasa nada. Jesús tenía toda la razón en todas las cosas y muchos no lo recibieron. Aún así, él murió por su pueblo, ¿no? Entonces, hagamos nuestra parte. La parte del otro, que la haga el otro. Y que la haga el Señor con el otro. Y si yo creo, y ahí también marqué un límite, fíjate, si yo creo, y sinceramente delante del Señor, creo que estoy haciendo las cosas bien, y pienso que mi hermano está equivocado,
oraré por mi hermano. ¿Cómo hacía Ezequías? Señor, ten misericordia. Y si mi hermano, pese a lo que yo veo, que es otra cosa, ha dispuesto su corazón para buscarte, sé propicio a él. Esa oración creo que nos hace falta mucho. Lo digo sinceramente. Porque lo más fácil cuando alguien es elitista es, oye, pues lo dejo y listo. Él por su lado y yo por el mío. No, no, no. No vamos a estar juntos, pero yo voy a estar orando por ese hermano, por ejemplo. ¿Eh? Y luego mencionaste, bueno, un Pablo y un Pedro. Pues mira, que Pablo escriba lo que escribía Pablo y que Pedro escriba lo que escribía Pedro. Muchas gracias por tu aporte y tu pregunta. Tremendo. ¿Qué tal unas dos preguntas más y Dale. pasamos Yo a la estoy información? como una moto, ¿eh? O sea que estoy Oh, qué perfecto. bueno. Ahí tenemos a Chelly. Raise hand. ¿Puedes hablar, Chelly? Te escuchamos. Sí, buenas Pero, tardes, buenas noches para algunos ya. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jonathan, que fue un privilegio conocerlo en Sucot con la iglesia bíblica allá. Él descubre la verdad también. Entonces, hola. Bueno, yo estoy así como también como dando un remolino todo lo que estamos aprendiendo ahorita, porque pues aunque ya lo hemos visto en algunas ocasiones y lo hemos leído, no habíamos caído en cuenta de esto. No habíamos, leerlo es una cosa y meditarlo y investigarlo y analizarlo, pues ya es otra, ¿verdad? Entonces, bueno, en primera yo quisiera decirle quería comentar que en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, para aquellos que todavía tenemos esa incógnita de qué hacer, si decirle, no decirle. Ahí me llamó la atención que en el capítulo 30 del versículo 2 dice, y el rey, había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación. O sea que es bien importante, ¿no? Analizar esas cosas que a veces pasan desapercibidas, en que también, pues, los que están en liderazgo y que no saben qué hacer, tienen que tomar consejo, ¿no? Tienen que ver que son príncipes, o son reyes, o son líderes, o son pastores, lo que sean, ¿verdad? Pero hay mucha gente humilde que se deja llevar por los consejos de los que a veces dicen, ay, ¿tú qué me vas a aconsejar a mí? Ay, si tú no sabes nada, yo ya tengo 3 seminarios y 3 títulos y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, esa es una. Otra de mi preguntas que me vienen a la mente, que si es literal estar inmundo a causa de muerto. Por ejemplo, cuando uno va a un velorio, que se murió el papá, el suegro, así, ¿no? Entonces llega el momento en que hay que celebrar pesar. Es literal, o sea, ¿de qué manera nos afecta eso estar en un velorio o inclusive, aún más allá, recibir las cenizas de un papá que ha muerto y tenerlo que llevar a otro lado porque pues no quiere quedar aquí o allá? O, ¿sí me explico? Entonces, eso, ¿qué se tiene que hacer para santificar, para podernos santificar de eso, si eso es que es literal? Um, ¿Y qué hay de aquel que está en el camino, o más bien apartado del camino pues de las escrituras, de la buena enseñanza? ¿Qué hay de aquel que viene y quiere celebrar con nosotros pesa? De un momento a otro dice, bueno, tenemos que darle la espalda, tienes que hacer todo el ritual, lo que dice, lo que mencionaban ahorita, de Hechos 15, y hasta que no estés, que hayas pasado todo el programa, entonces ya vienes y puedes celebrar con nosotros que ya lo hicimos, ¿no? Entre comillas, porque pues con esta clase, Jonathan, nos has dejado, pues, ahora sí que con los ojos de plato. Y muchas gracias. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes, hermanos. Muy bien, pues gracias por las 3 preguntas. Vamos con la primera. El tema de consejo, sí, claro. Es evidente eh, que todos tenemos que tomar consejo. Hay una visión de Dios que no estamos muy acostumbrados a tener, pero Dios tiene consejo.
Eso es algo que aparece en las Escrituras. Dios tiene su consejo. Y si Dios, siendo Dios, tiene su consejo, ¿por qué yo, que no soy Dios, no lo tengo? Debo tenerlo. Yo uno solo no está bien que funcione. Uno debe tomar consejo en hermanos maduros. Y que, si puede ser, no piensen como él. Porque si no, ya está la faena hecha. Mejor no pregunte siquiera. Entonces, está muy bien. Y por eso es a la vez que un reto, pero edificante, estar con hermanos que no piensen como tú. Estar con hermanos que no te den la razón y que te digan, yo no estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué estamos acostumbrados a vivir? Que si no piensas como yo, pues tú por tu lado y yo por el mío. Pues qué pena. Porque ahora ¿quién me va a aportar? Otro que piense igual que yo. Y cuando llega una nueva doctrina, pues si el que pensaba como yo en eso ahora no piensa como yo, otra división. Y así nos vamos creciendo, pero por división en lugar de por multiplicación. Entonces, ¿vale? ¿Tiene que haber consejos? Sí. ¿Que también es difícil a día de hoy, tal y como estamos? También. Hay que ser realistas. Bien, aquí espero que nadie sea el rey de Israel, si no me da un patatús. El rey de Israel ya lo tenemos, que es Yeshua, que es Jesús. Ahora, ¿estaría fantástico que hubiera un Sanedrín? Sí, me encantaría. ¿Y que hubiera ancianos en las ciudades? Me encantaría. ¿Que todavía creo que es algo que Dios está restaurando y restaurará en el milenio? Sí. Restauraré tus jueces como al principio. ¿Va a llegar ese día? Sí. Mientras tanto, hagamos lo mejor que podamos. Segundo, impuro literalmente. ¿No matarás es literal? ¿No robarás es literal? ¿No cometerás adulterio es literal? ¿Contraes impureza si tocas un muerto? También es literal. ¿Es solo literal? No, pero también es literal. Hay al menos, y esto lo abordo desde Génesis de una manera muy clara, al menos 3 maneras de leer e interpretar la Biblia. Literal, simbólico, tipológico y profético. Simbólico, tipológico lo uno en uno, porque hay símbolos que apuntan a Yeshua, símbolos que no apuntan a Yeshua. Y profético, ¿vale? Al menos esas 3. Luego tendríamos alegoría, que Pablo la utiliza, pero era Pablo. Yo me guardo un poco de la alegoría, porque hay que ser Pablo para poder alegorizar con la Biblia. Y yo no lo soy. Entonces, también tendríamos el 4º nivel, pero la impureza también es literal. ¿Qué hacer si somos impuros? Pues mira, hubo unos personajes porque se narra en la Biblia, que no pudieron celebrar Pesaj cuando Yeshua murió. ¿Por qué? Porque lo estaban sepultando. ¿Qué celebraron Pesaj Sheni? Para el resto, procuremos purificarnos. Es muy difícil, y también lo digo como algo general, es muy difícil en este siglo presente estar puro, según la purificación de la Torá. Para empezar, no hay vaca roja, ni cenizas de vaca roja que purifique de la muerte. Entonces, 100% puros. Por eso, nadie ha entrado en el tabernáculo celestial sino solo Yeshua. Y todos estamos en este siglo presente todavía, porque esto corruptible no puede dar lo incorruptible. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que leemos el texto de Ezequías y decimos, oye, ¿no se habían purificado según la Torá? Y están celebrando Pesaj. Oración de Ezequías. ¿Sí? Y por último, hablabas de los que están lejos y si tienen que seguir el programa de Hechos 15. Yo diría, ¿por qué no? Como he dicho antes, respondiendo a Rey, a veces tenemos mucha prisa. Y a veces pensamos que si le decimos a las personas, mira, esto todavía no puedes participar de esto, se van a ofender, se van a enfadar, se van a disgustar, se van a ir. Y confundimos
Y mira, y ahí aprovecho también, no sé, el hermano de Generación Desafiante que preguntaba los límites. Voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros. Nosotros celebramos Pesaj, hacemos la cena de Pesaj y toda una dinámica en esa cena. Había una hermana, hoy hermana, en aquel momento estaba empezando a aprender. Estaba empezando a aprender. Y le dijimos, mira, ven, puedes asistir, puedes ver, recibes la instrucción, pero no puedes participar de la cena. Teníamos una mesa al lado con varios hermanos. Hablamos, lo hicimos con mucho respeto, con mucho cariño, le explicamos los motivos, lo entendió perfectamente. Hoy, 3 años después, está celebrando Pesaj con nosotros. No se ofendió, no lo vio mal, al contrario, entendió las razones y dijo, pues me parece bien, voy a asistir para aprender. Hubo otro, que hoy también hermano, que sí se ofendió. Y volvimos a hablar con él, le volvimos a explicar, finalmente, hoy es nuestro hermano. Entonces, ¿qué problema hay en justo lo que decíamos antes, poner límites a la gente y decirle, no, todavía no? No te digo que no, te digo que esta vez no. Y tal vez el año que viene, si decides entrar en pacto con Dios, nuevo nacimiento, etcétera, pero no podemos de buenas a primeras que alguien llega, no sabemos nada, y ¡pam! Venga, sí, tal ministerio, ponte a hacer no sé qué, venga, y ahora celebra con nosotros, sí, participa. Y está muy bien, es muy social, pero a lo mejor no es muy espiritual. Entonces no veo ningún inconveniente en decirle a la persona, mira, primero vamos a revisar esto. Si come morcilla, pues espérate, todavía no celebres Pesaj, ¿vale? Vamos a trabajar la morcilla y luego ya vendrá Pesaj. Muy bien, tenemos a Emiliano Vilanova. Estás abierto con el chat. Y si tienen más preguntas, pueden ponerlas en el chat. Si no logramos responder ahora, yo creo que Jonathan nos pueden dar Claro. las respuestas también después. Sí. Vamos con Emiliano y tenemos a Katy. Bueno, acá estamos con mi cuñada Eli y ella la pregunta quiere hacerla a ella. Bueno, todos, y para mí primero tengo que decir que estoy agradecidísima a Dios, Katy Gómez, el hermano que habló, después Generación Desafiante, Reinaldo, esto es mucha bomba, digo, Señor, no sé cómo voy a acomodar mis ideas. Cada vez somos más, me sorprende y muy agradecida al Padre, porque yo también soy como esa hermana nueva que recién estoy aprendiendo y me emociono. Bueno, lo que quería preguntar es la última parte en sí, ¿no? Que no debemos olvidar viuda, del huérfano, del menesteroso. No sé si está bien mi pregunta o no, pero está eso dentro mío, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Quién es mi viuda? ¿Quién es el menesteroso? ¿Cómo hago ese trabajo? Porque yo hago bastante trabajo solidario, pero sé que debo alinearme de diferente manera. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Esa es mi pregunta. Y bueno, y esto es una bomba lo que estoy viendo. Creo que 2, 3 días voy a necesitar para digerir. Bien. Ahora vienen vacaciones, ¿no? Sí, voy a aprovechar. Muy buena pregunta. ¿Cómo me hacías acordar cuando le preguntaron a Yeshua quién es mi prójimo? ¿Sí? Yeshua le da la vuelta en esa parábola. Es maravilloso. No hay mejor maestro que es impresionante. Me encantaría ser como él. Tiene sabiduría tremenda. Explica una parábola y al final de la parábola él pregunta, ¿quién fue el prójimo? Espera. Te han preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y Yeshua no dice, no, ¿quién es tu prójimo? No. Tú eres el prójimo para otro en la medida que te acercas al otro para ayudarle en su necesidad. Yeshua le da la vuelta por completo.
sino quién yo soy prójimo para el otro. ¿Por qué? Porque yo me acerco, yo me aproximo, estoy próximo a la necesidad del otro. ¿Vale? Eso es un parámetro que a mí, ahí Yeshua me da la cabeza magistralmente con esa enseñanza, ¿vale? Que hasta el que le está increpando, como que le da puro decir el samaritano. Entonces, bueno, maravilloso. Ahora, Pablo nos va a decir, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿tenemos que hacer bien a todos? Sí. Hay gente que dice, no, si no es Israel, yo no, son paganos, puro pagano. Al moabita no le voy a ayudar nada. Bueno, al filisteo le corto el prepucio. No, deja al filisteo tranquilo, pero si ves a tu enemigo que tiene al buey caído, ayuda a levantarle. Esto está en la Torá. Entonces, haz bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. En cuanto a las viudas, Pablo pone unos requisitos. Pablo dice, mira, vamos a atender a las viudas que tengan estas características. Pone unas características. Pablo, hasta donde yo entiendo, también es Torá. Entonces, leamos a Pablo, veamos qué requisitos pone, veamos si es equivalente a nuestro. Yo no sé en otros países, pero en España hay viudas que ganan más que yo. Entonces, no le voy a dar a esa viuda. Ahora, hay viudas que no ganan más que yo, pues a eso sí le voy a dar. Entonces, también un poco de sentido común en ese respecto. Hay leyes que Dios puso para el mantenimiento. El diezmo es una de esas leyes. Yo no sé cuántas viudas han comido del diezmo que se da en las iglesias, pero el diezmo es para que las viudas coman, para que el levita coma, para que el huérfano coma, para que el extranjero coma. Y el extranjero no es una persona de otro país que ha venido a vivir el mío. El extranjero era alguien en Israel que, sin por quirófano, entendía que Israel era el Dios verdadero. Ese es el extranjero, que vendría a ser el temeroso de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Entonces, claro, todas estas categorías a día de hoy las hemos difuminado muchísimo, porque nos hemos desestructurado muchísimo, pero hay que irlas recuperando. Entonces, ver a quién damos, cómo damos, y la Biblia está llena de principios y de mandamientos sobre quién dar, cómo dar y cuándo dar. ¿Bien? Gracias. Sencillo y gracias. Ir a la Biblia y leer más Biblia. Siempre, eso siempre. Muy bien, yo sé que hay muchas preguntas más, pero bueno, vamos a usar el chat y ahí pueden escribir más preguntas y va a ser un gusto responderlas después. Seguramente Jonathan me va a enviar y yo les puedo enviar por medio de sus chats. Bueno, Rey, perdona, ¿te escuchamos? ¿tú me puedes mandar la recopilación de preguntas? Claro que Claro que son muchos mis apuntes, así que ya tienes conmigo unos 5 más. Solo que quise dejar más espacio a los Buenísimo. demás. Bueno, tenemos a Katy Gómez, nosotros también. Qué privilegio poder saludarte y conocerte en persona. Pues te escuchamos siempre a través del YouTube y de tantas enseñanzas que nos has dado, gracias al Señor. Y pues ahora contigo el micrófono. Gracias, gracias Jonathan. Siempre un placer escucharte y yo creo que completas mucho de las conversaciones que hemos tenido esta semana justamente alrededor de este tema, que siempre tiene que prevalecer el amor. La última pregunta que respondías con respecto a qué hacemos con los nuevos, ¿no? Que a veces necesitamos decirles, alto, espera, temporalmente no estás listo para esto, pero lo estarás. Pienso justamente en el consejo de Pablo con respecto a las mujeres, ¿no? En la iglesia de Corinto, ¿no? O la instrucción que le da a Timoteo, ¿no? Paren, esperen, estas mujeres no estaban listas para instruir a otros, para enseñar a otros, y mucho menos discutir en público y dejar mal a sus maridos enfrente de todos. Entonces, esperen, ahorita no en casa, aprendan en casa. Yo creo que son buenos consejos. Y pienso en el mismo principio de la Torah que mencionabas que Yeshua utiliza en el contexto de la agricultura, ¿no? Cuando habla de las semillas, la Torah nos habla del árbol que primer año incircunciso,
segundo año incircunciso, tercero incircunciso, cuarto ya, el fruto ya está bueno y es para Dios. Y en el quinto año, entonces ya el fruto se puede compartir. Entonces yo creo que ese mismo principio del árbol y de la semilla, tenemos que poder en amor aplicarlo en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, porque ciertamente tenemos, y yo creo que es lo mismo que mencionaba, o sea, tenemos una prisa por entender todo, resolver todo y hacerlo ya rápido, y aparece la nueva moda y todo el mundo quiere correr, o sea, tenemos una... Entiendo que tengamos una sensación como de urgencia, de querer hacerlo bien, que sentíamos que no lo bien, pero en esta urgencia de hacer todo en microondas, nos estamos tropezando y estamos atropellando a otros. Y yo creo que si el amor prevalece, tenemos que tener mucho cuidado con los bebés. O sea, no estamos siendo cuidadosos del efecto que producen la primera semana. Digo, pues acaba de llegar y ya tiene que entender Ajim, Ajot, Baruch Hashem en una semana. No es posible que, o sea, y no podemos acomodar nuestro vocabulario porque ya decidimos que así es como se habla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de alguna manera, denotan que nos falta todavía cometiendo idolatría. O sea, como para qué quieren que te traigan la marca del pacto cuando siguen todavía estando fuera de pacto porque no traen el corazón circuncidado. Todavía su templo no es templo del Espíritu, todavía están en fornicación. ¿Por qué quieres que se circunciden, no? A veces estamos corriendo en cosas que no son las importantes todavía. O sea, no es que no vayan a ser importantes, pero todavía no son las importantes. Así que gracias, Jonathan, puntual como siempre, al grano, y agradezco al Señor por tu vida. Y bueno, quienes quieran unirse a la Academia Descubre la Verdad, pues tendremos también entre los profesores de alta gama que vamos a tener y vamos a poder disfrutar, pues está también Jonathan con una materia muy buena con respecto al uso de herramientas lingüísticas. Entonces, si tienes ganas de estudiar, el lunes cerramos inscripciones. Ya sobrepasamos nuestro límite para alumnos, pero vamos a dar todavía oportunidad hasta el lunes. Si tenemos algunos hermanos aquí de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití o Bolivia, tienen 100% de beca. Y si tenemos hermanos de Argentina, tienen 80% de beca. Y si por alguna razón de salud o económica no pudieras tener también la oportunidad de pagar la colegiatura completa, por favor manda ahí, entra a la página www.descubrelaverdad.academy y ahí va a estar toda la información en la sección de contactos. Ahí puedes hacer tu solicitud de beca si fuera necesario, y debes saber que si estás pagando la colegiatura completa, estás aportando para que hermanos de otras partes del mundo que les cuesta trabajo acceder a una plataforma así educativa puedan hacerlo. 12 materias en un año, una materia al mes, y con profesores como Jonathan, que estoy segura que no solamente va a ser una delicia, sino vamos a sorprendernos como siempre de lo que vamos a aprender. Así que un gozo de mis hermanos verles, saber que están hambrientos y con gozo de seguir aprendiendo y, y con esa inquietud, ¿no? De cómo lo hacemos mejor, no cómo establecemos que nosotros somos los que lo sabemos bien o que lo tenemos ya bien resuelto, sino cómo lo hacemos mejor, cómo amamos mejor a los demás y podemos tener ese corazón humilde de realmente querer alcanzar al hermano, proteger al hermano y pensar en agradar a Dios y no a nosotros mismos, porque al final de cuentas mencionabas, Jonathan, las diferentes formas de idolatría que podemos tener, y yo creo que el hacernos ídolos de nosotros mismos es muy peligroso también, ¿no? El que construyamos ídolos de nuestras ideas, de nuestra forma de pensar, de nuestra propia estructura, de lo que creemos que... O sea, creer que yo ya lo sé todo, esa es la mentira que de alguna manera Satanás le estaba vendiendo al hombre, ¿no? Seréis como Dios y sabréis todas las cosas. Solo Dios sabe todas las cosas, así que mantengamos ese corazón de humildad, porque si no estaríamos levantando un ídolo nuevo, muy peligroso, porque tendemos a amarnos mucho a nosotros y amar muy poco a los demás. Gracias, mis hermanos. Que el Padre les guarde. Que el Señor siga guardando nuestros corazones.
Gracias, Katy. Gracias, Katy. Qué bendición escucharte. Y bueno, yo creo que antes de la última oración que le voy a invitar a Jonathan a que haga, nada más agradecerles a todos por estar con nosotros. Y sé que hay más preguntas. Veo una manito más levantada. Si tienes la pregunta, puedes hacerla ahora mismo. Y mejor si es concreta, así podemos. Sabemos que allá en España ya son más de las 12 de la noche, creo. Así que escuchamos, Marisol, para Hola, no ¿cómo dejar a están? nadie Buenas atrás. noches a todos. Bueno, una bendición poder estar delante de todos ustedes. Los considero mis hermanos mayores y quería decirles, ¿se escucha bien? No muy bien, pero si puedes hablar un poquito más cerca. Ahí, hola, ahí. Ok. Bien, bien. Bueno, puntualmente tenía dos preguntas. Era, según el versículo que dijiste de Isaías, de llevar una vida de, de limpia, impureza. ¿Cómo llevar esa vida? Porque Perdón, Marisol, discúlpame. Oigo mucho, Eco, ¿no? oigo con mucho eco. No sé si es una cuestión de ya, volumen. ahí, hola, por, Ahí mejor. bien, perdón. Eh, o sea, como les decía, es una vida, es diferente, es difícil, mejor dicho, llevarla en esto de decir, bueno, me limpio, me pongo delante del Señor, pero cada día las cosas que vivimos pasan a todos, cosas malas, buenas y todo. ¿Cómo sobrellevamos esa vida? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Y escuchaba a otros que decían que, bueno, no puede festejar tal fiesta, no puede todavía. ¿En qué se mide eso? No sé si sería clara yo con mi pregunta, porque siento que a veces como que soy nueva y el intentar querer hacer Shabbat, por lo menos para comenzar, eh, eh, a veces mi semana es muy complicada y no me siento digna. Yo digo, ¿cómo hago para presentarme? Y para un Shabbat cuesta, imagínate para todas las otras cosas que nos pide el Señor hacerlas. Y la otra pregunta ¿es correcto decirles a los adoradores, a los de alabanza, levitas? ¿O ya no correspondería? Gracias. Muy buena pregunta, muy buenas preguntas. Em, Antes de responderte, Katy dijo algo de que nosotros podemos ser nuestro propio ídolo. Ujú. Cuando Dios crea al ser humano, lo que crea literalmente es un ídolo, una estatua, pero de él. Entonces, la desviación es que los ojos de la gente se queden en nosotros. Los ojos de la gente tienen que pasar a través de nosotros y llegar a Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Somos los representantes de Dios. Si hacemos que la gente se quede con los ojos en nosotros, entonces tenemos un problema de idolatría con nuestra persona. Quería simplemente eh, apuntar eso. Con lo cual, que es muy correcto, que es otra fase de la idolatría. Yo diría que ese ya es la pantalla final, el monstruo final que hay que vencer. Muy bien, dijiste, empiezo por la última, Marisol. Dijiste, ¿es correcto llamar a los levitas? Estrictamente no. Estrictamente no. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú tengas ministerio de alabanza y otra que tú seas levita, que cantes. Entonces, el levita es de la familia de Leví, para empezar. Luego, si tú no eres de la familia de Leví, no eres levita. Tú puedes levitar, ir a un palmo del suelo, pero no eres levita. Entonces depende de qué. Se utiliza en nuestros contextos, ¿no? De esa forma, pero estrictamente no es lo correcto.
¿vale? Así que ahí, como Ezequías, hay que orar. Luego dijiste varias cosas que creo que son una experiencia de vida. Dijiste soy nueva. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo? Estoy ya, este va a ser mi segundo año, pero No, se te fue el micrófono. Se ha ido el audio, Marisol. hola, ahí. Ahí, ahora. Vale. Hace casi 2 años. Casi 2 años. Vale. No tengas ninguna prisa. De la misma manera que le decía a los hermanos que nosotros no tenemos que tener prisa con otros, tampoco nosotros tenemos que tener prisa con nosotros. Tan malo es ir muy lento cuando Dios nos apura, como ir muy rápido cuando Dios no nos apura. Hemos empezado el estudio con números 9. Y una de las cosas que hemos comentado es que Dios tiene que ser el que marque nuestros tiempos. Dios era el que decía el 14 de la Aviv, Pesaj. Ahora la nube se levanta, ahora te levantas. Ahora la nube se queda y se queda una semana, te quedas una semana. Ahora la nube se queda un año, te quedas un año. ¿Quién marca los tiempos? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Y a veces queremos jalarnos de los pelos y hacernos crecer nosotros a nosotros mismos. Se crece con la vida, se crece con el tiempo, se crece con las experiencias, se crece con el conocimiento de Dios y la relación con Dios, se crece con los problemas, se crece con la adversidad, se crece de muchas maneras y Dios puede utilizarlas todas, según Él considere. Entonces, no tengas prisa. Ponías el ejemplo del Shabbat y decías, ¿el Shabbat cuesta? La pregunta que yo me haría es, ¿por qué me cuesta? No, no es para ahora, ¿eh? Es para tu reflexión, ¿por qué me cuesta? Porque nos puede costar por varios motivos. Pero Yeshua dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si me cuesta, ¿por qué? Tengo que preguntármelo y puede haber un motivo legítimo, ¿eh? Entonces, hay que averiguarlo. Y sobre todo, en un proceso personal que pasé casualmente con el día de reposo, creo que lo primero que una persona tiene que hacer con el día de reposo y casi que te diría con cualquier otro tema, con cualquier otro mandamiento, es, número uno, saber qué dice la Biblia acerca de eso. ¿Por qué? Porque si no tengo muy claro qué dice Dios acerca del día de reposo y escucho YouTube o escucho Spotify o escucho a este hermano, este hermano, este hermano, este hermano, puedo acabar con un cacao muy importante sobre lo que no es Shabbat. Mm. Y puedo creer que hay que hacer determinadas cosas que realmente no es Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor se me vuelve una carga. No digo que ese sea el motivo, digo que puede ser uno de los motivos a pensar. Porque creo que tengo que hacer cosas que no tengo que hacer. Entonces, sobre todo y muy importante, ver qué dice Dios acerca del día del cese en la Biblia. Y luego, no sé si habrá hermanos que lleven más tiempo, pero en mi caso, desde el 2015, guardando Shabbat. Hace 10 años. Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Hay Shabbats que me siguen costando. Hay Shabbats que no disfruto. Hay Shabbats que me los paso sacando a bueyes de hoyos. Porque en Shabbat también se caen los bueyes en los hoyos. Y según Yeshua, había que sacarlos, no dejarlos hasta el día siguiente. Entonces, aprender qué dice la Biblia, muy importante, y seguir aprendiendo día a día con aquello que el Padre nos quiera enseñar acerca del día de reposo. Ah, muy bien. Ah, y voy a apuntar algo, porque anoté otra frase que me llamó la atención.
no me siento digna. Importante para ti y para todos. En una ocasión había un hermano fuera del local donde nos reuníamos en ese momento. Él participaba en la alabanza, cantaba, y ese día estaba, mientras había el ensayo de la alabanza, estaba fuera del local. Pregunto, ¿qué haces aquí si hay el ensayo? No, hoy no voy a cantar. ¿Y por qué? ¿Estás afónico? No, 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 hoy no voy a cantar, no. ¿Pero por qué? No, porque esta semana, no, le he fallado a Dios. Yo, "Ah, ¿y la semana pasada que cantaste? ¿No le fallaste? ¿O no fuiste consciente que le fallaste? Según la Biblia, el justo cae 7 veces. Así que ya tenemos un número garantizado de caídas. Otra cosa que el justo no se queda en el barro, se levanta. Pero caer cae. Fallar falla. Tropezar tropeza. Luego, no significa que no sea justo. Significa que a veces cae, pero se levanta. Y vuelve. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. No hacemos las cosas por si me siento digno o no me siento digno, porque la realidad última es que ninguno de los que estamos aquí y de los que no estamos somos dignos. La dignidad es una dignidad que recibimos gracias a Yeshua. Si Yeshua no hubiese muerto por nosotros, ninguno de los que estamos aquí y de los que no estamos seríamos dignos de hacer nada para Dios. Entonces somos aceptos en el amado. Luego, nuestra aceptación no viene de que yo lo hago muy bien. Viene de que Yeshua lo hizo muy bien y que por la fe en lo que Yeshua hizo, yo procuro hacer muy bien. Pero la dignidad, había una ofrenda que es el holocausto diario, que es Olatamit, holocausto continuo, mañana y tarde. Un cordero a la mañana, un cordero a la tarde, un cordero a la mañana, un cordero a la tarde, un cordero a la mañana, un cordero a la tarde. Esa ofrenda siempre estaba. Cuando venía alguien a traer su ofrenda, ya había una ofrenda en el altar, que era el Olatamit, el holocausto continuo. Cuando nosotros venimos a presentar una ofrenda a Dios, ya hay una ofrenda en el altar, que es Yeshua. Si no está Yeshua, mi ofrenda no vale nada. Sea muy digno o sea muy indigno. Me sienta muy o me sienta muy poco. Así que somos aceptos en el amado. Y eres acepta en el amado. Gracias. Jonathan, tenemos solamente una pregunta y las demás creo que son solo mías, así que aprovecharé para esta pregunta que dice, ¿cuál es? Esta es de Henry Rodríguez. Dice la pregunta, ¿cuál debería ser la posición bíblica, perdón, cuál la posición bíblica que debemos tener de cara, perdón, de nuevo, voy a leer de nuevo, disculpa. Rey, mi pregunta es en relación a los hallazgos de los manuscritos. ¿Cuál la posición bíblica que debemos tener de cara a esto? Los manuscritos de Qumran. Seguramente, sí. Ok. Primero, bueno, primero, ¿es un hallazgo importante? Sí, es un hallazgo importante. A nivel histórico, a nivel bíblico, a todos los niveles, sí. Ahora bien, ¿qué tenemos en Qumran? Esto es lo que hay que ver. Lo que tenemos en Qumran es el gran rollo de Isaías de 7 metros, que hay uno, no hay 2, ni hay 3, ni hay 100 copias, ni hay 1000 copias, hay uno. Y luego tenemos fragmentos de diferentes tamaños. Algunos fragmentos pueden tener 3 palabras, no más. Y luego, esto en cuanto a los textos bíblicos me refiero. Luego hay textos que no son bíblicos, ¿vale? Como se me fue, el Pesher Habacuc, hay el Código de la Comunidad, hay varios textos que no son Biblia.
Evidentemente, pues esos tienen valor histórico, pero no bíblico. Entonces, con lo bíblico, tenemos que ser muy conscientes, como decía, que no son textos completos ni copias y copias y copias y copias. Luego, basar una doctrina solo en un fragmento y que ese fragmento a lo mejor tiene 3 palabras, yo creo que es muy imprudente, muy imprudente. Creo que la base textual primaria para la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, tenemos el texto masorético, tenemos la Septuaginta, que no deja de ser una traducción al griego, por lo tanto tampoco tenemos un texto hebreo, pero tenemos variantes y hay que estudiar esas variantes. Tenemos como otra fuente el Pentateuco samaritano, aunque basado en Yeshua, hay cosas del Pentateuco samaritano que Yeshua mismo deslegitimiza, como por ejemplo el lugar de adoración en el monte Gerizim, cuando él está hablando con la mujer samaritana. Eso aparece en el Pentateuco samaritano, Yeshua lo deslegitimiza, con lo cual tenemos que tener cuidado con esa otra fuente. ¿Y qué más? Tendríamos Pentateuco y luego ya tenemos otras fuentes, pero son más posteriores, ¿vale? Eso para Antiguo Testamento. Y luego, de cara al Nuevo, pues ahí así es un follón más grande, porque ahí sí tenemos más variantes textuales. Por eso me he quedado con Génesis y con la Biblia hebrea, ¿eh? Es un poco más fácil a nivel de fuentes, ¿vale? Pero no consideraría como una autoridad única y exclusivamente Qumran. Qumran es importante, tiene su valor, hay que considerarlo, pero luego hay que comparar y hay que cotejar y hay que hacer un trabajo importante, ¿vale? No solamente Qumran. Amén. Y ahí veo algunos comentarios que dice, y Yeshua dijo que vino a cumplir la Torá, los Sí. salmos y los profetas. No mencionó ningún tipo de rollo escondido de Katy Gómez. Muy bien. Yo creo que hasta acá hemos llegado en un tiempo récord para la comunidad. Esta comunidad normalmente dura un poco menos, pero creo que el tema y también la cantidad de preguntas y el interés ha sido de gran bendición. Decirles que yo soy un pastor cristiano, 30 años enseñando teología greco-romana y como muchos, ahora con un corazón dispuesto a ayudar en la transición a pastores. Si alguien conoce a algún pastor o algunos líderes, creo que me estoy volviendo experto en ayudarles en la transición, aunque al principio fallé bastante, porque también me entró ese correr como que ahora conozco la verdad y todos son pecadores menos yo. Entonces, aprendí la lección rápido, gracias al Señor, y los golpes fueron menores. Y pudimos ayudar a muchos pastores, pero hay más. Así que oremos por los pastores. Somos los más difíciles, especialmente en este tiempo. Se están levantando muchos pastores que creen que conocen la verdad y con ese orgullo espiritual hasta están preparando a las personas para ir en contra de aquellos que estamos estudiando Torah sin tendencias. Hay muchas tendencias en las raíces hebreas, mal llamadas así, porque ahora este concepto hasta se ha desfigurado del origen de las sendas antiguas como tal, pero oremos y oren por los pastores y no seamos, ahora que viene la festividad de la Navidad, no seamos anti-Navidad en ese sentido, sino seamos pro-Biblia. No vale para nada atacar a las personas con las prácticas que hacen en el sistema del cristianismo religioso, porque ese es un sistema que pertenece a otro reino. Nosotros somos del reino de Dios y en este reino hay modins, hay cultura y hay muchas cosas. Y pues no tenemos nada por qué estar atacando a nadie, sino más bien vivir esta palabra en nuestras vidas, en nuestras familias. Con esto yo cierro y te invito, Jonathan, a orar. Y gracias a ti por el tiempo y a todos los que están presentes aquí con nosotros. Gracias a ti también, Rey, por la oportunidad. Un placer. Creo que hay que repetirlo. Amén. Ha sido muy bonito y ver a tantos hermanos aquí juntos. Creo que es de mucha bendición. Así que bueno, si el Padre da oportunidad será maravilloso. Así que de nuevo te agradezco, Rey, y agradezco a todos y a cada uno por las preguntas, los aportes, los comentarios. Y no olvidemos nunca que quien hace la obra es el Padre. Quien hace la obra es el Padre.
¿sí? No nos metamos a Espíritu Santo, dejemos que Él haga lo que Él tiene que hacer y hagamos nosotros nuestra parte, que ya es bastante. Muy bien, queridos, pues gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo tu nombre. Sí, Señor. Bendigo también a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Te pido de manera especial por aquellos que están empezando, Señor, que tú les Sí, Señor. des de tu paz, de tus tiempos, y tú vayas instruyendo como tú sabes hacer. Porque has sido paciente, sigues siendo paciente, sigues siendo amoroso. Aún no hemos sido consumidos por amor a tu nombre, y te doy muchas gracias por todas las oportunidades que tú nos das para volver a intentarlo de nuevo. Así que en este nuevo ciclo que se aproxima, te vuelvo a pedir, Padre, que nos concedas oportunidad para volver a intentarlo de nuevo, y Sí, que Señor. prepares nuestros corazones para buscarte, para adorarte como tú quieres ser adorado, y que lo hagamos de la mejor forma, con las circunstancias que tenemos actualmente, Padre. Mm. Gracias porque aún en muchos de nuestros países seguimos teniendo libertad para hacerlo. Y te doy las gracias porque es una oportunidad maravillosa. Fortalece a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que así lo necesiten. Anima al que necesita ánimo. Exhorta, Padre, por medio de tu espíritu, como tú quieras hacer al que necesite ser exhortado. Y sigue enseñándonos de tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.